No confíes en nadie y no permitas que extraños entren en tu casa. Hoy vengo a contarles sobre el día en que descubrí que la joven que estaba trabajando en mi casa hizo un trabajo de brujería para separarme de mi esposo. Mi esposo y yo tenemos la casa en la que vivimos y al lado una casa que compramos y estábamos alquilando. Había una mujer que venía del interior, con 2 hijos, madre soltera, y necesitaba mucho un lugar para vivir, pero no tenía el dinero para pagar el alquiler. Pensando en eso, como yo no trabajaba fuera, y como tengo muchos animales en casa y necesitaba ayuda, decidí dejarla vivir allí y trabajar en mi casa. Sería un intercambio. Para mí, todo estaba bien, incluso podría ser beneficioso para ambas partes, para que ella también se estabilizara y luego buscara otro trabajo y pudiera pagar el alquiler. Después de hacer eso, mi vida con mi esposo estaba bien, no teníamos problemas, y de repente él comenzó a involucrarse con la bebida. Se volvió al c***. Cuando digo que fue de repente, fue literalmente así, de la noche a la mañana. Él siempre había controlado eso, bebíamos en casa, hacíamos parrillas con amigos y familia. Pero comenzó a aumentar esas cantidades, incluso en casa, y cada vez que bebía, se ponía más enojón. Comenzó a ver cosas que no existían, revisaba mi celular, encontraba contactos de amigas mías y decía que eran contactos masculinos. Empezó a acusarme de cosas que nunca habían sucedido, pero en su mente, eso era una realidad. Comenzó a dañar cosas en la casa, nuestra vida se volvió un caos, y esta joven que se convirtió en una amiga estaba presente, lo presenciaba todo, y me aconsejaba que me fuera, que dejara una carta y huyera. Siempre me daba el mismo consejo. En cierto día, un fin de semana, habíamos hecho una parrilla y él empezó a beber, se puso más alterado. Él nunca me levantó la mano, no era capaz, pero tenía miedo de que eso sucediera. Y una vez más, ella me dijo que me fuera, que huyera, que buscara a mi familia y que dejara solo una carta, pero que no me quedara cerca de él, porque este hombre terminaría haciéndome algo peor. Creyendo que era un consejo de amiga, hice lo que ella decía, tomé algunas prendas, las metí en una mochila y me fui mientras él dormía. Después de eso, empecé a recibir noticias de mi casa. La mujer que fingía ser mi amiga estaba tratando de quedarse con mi esposo, no le entregó mi carta. Le inventó que yo me había ido con un chico y que todas sus sospechas eran ciertas, que ella sabía todo y que había tenido algunas citas con esa persona ficticia que nunca existió. Así que inventó toda esta historia para poder quedarse a solas con mi esposo, y hasta entonces, ella no le había dado ninguna señal de que ella lo quería, de que en realidad quería separarnos, porque ella quería ocupar mi lugar. Después de descubrir que la mujer que trabajaba para mí estaba tratando de involucrarse con mi esposo y no había entregado la carta, decidí volver a casa y actuar como si no supiera de sus planes. Coloqué cámaras dentro de la casa y descubrí toda la verdad. Ella seguía insistiendo en que debería haberme quedado donde estaba, alegando que él haría algo terrible conmigo. Sin embargo, al analizar las imágenes, la vi sacando algo de debajo de la cama y luego devolviéndolo. Allí, donde ella manipuló, encontré una rana debajo del colchón, con un rasgón en el tejido y los nombres de mi esposo y el mío dentro de ella. A pesar de todas las pruebas, negó todo hasta que le mostré las imágenes que la delataban. Después de confesar, justificó sus acciones alegando estar enamorada de mi esposo y que yo no era buena para él. Aunque estaba inclinada a llamar a la policía, considerando a sus hijos, opté por pedirle que desapareciera de nuestras vidas y olvidara nuestros detalles. Esta historia sirve como advertencia para no permitir extraños en tu casa.